Buenos días, soy el profesor Enrique Sánchez Rivera. Vengo en representación del Diplomado Innovación Educativa y Desarrollo Profesional con sede en el Ejido Oaxaca. He seleccionado para presentar por este medio una de nuestras propuestas, que por mi parte la considero un área compleja. Y con esto no quiero decir que los demás puntos sean sencillos, es que me refiero a la evaluación de la calidad en la educación que corresponde a la mesa 2 de trabajo, específicamente cómo evaluar en contextos diversos la calidad de la educación. Pero antes de establecer un mecanismo de evaluación, primero se debe establecer una definición de calidad. Recientemente ha crecido el interés en el país por lograr la calidad de la educación. Esto pudiera deberse a la presión que ejerce la economía sobre la educación como consecuencia de la globalización, al énfasis en la educación como factor de desarrollo o del papel del Estado en cuanto a prestador de servicios, a la búsqueda de la excelencia y de la equidad o la decepción provocada por múltiples procesos de reforma educativa. Por estos mismos motivos, considero muy importante, primero, ponernos de acuerdo con el concepto calidad de la educación. Y es que no es sencillo hablar sobre evaluación y calidad aplicadas a la educación. Pareciera una moda hoy en día entre los políticos, funcionarios, profesores, asociaciones de profesionales y padres de familia, pero aún estamos lejos de alcanzar un acuerdo general acerca de qué sea una educación de calidad y cuáles los mejores medios para lograrla. Es importante entonces construir un punto de acuerdo entre todos los actores de la educación, teniendo muy en cuenta que la calidad de la educación es un término multiconceptual y que aún está lejos de poseer un significado unánimemente aceptado. En realidad, calidad significa cosas diferentes para distintos observadores y grupos de interés. No todos comparten las mismas percepciones de las prioridades para un cambio, razón por la cual no es extraño que resulten a menudo controvertidas las afirmaciones acerca de la calidad de la educación. Así pues, multiconceptual, indefinición y ambigüedad son rasgos que caracterizan al término calidad cuando se aplica a la educación. ¿Podrá pues existir un punto de acuerdo que permita hablar de la calidad de la educación o hay que buscar otras alternativas? La respuesta puede ser positiva y realista siempre y cuando logremos un acuerdo colegiado. Y para lograr este acuerdo, paso a describir nuestra propuesta. Primero, comprender en qué forma se puede seccionar a la calidad de la educación para su evaluación, ya sea desde la perspectiva del educando, es decir, forma individual por individuo, o desde la perspectiva de la comunidad o sociedad, es decir, colectivo social. También puede abordarse de manera global sobre conceptos amplios como el sistema educativo o en forma parcial como un centro escolar o un programa curricular en concreto. Es importante identificar en qué punto de los ejes individual, social y o global o parcial nos ubicamos para efectuar nuestro análisis. Segundo, reconocer la multidimensión del concepto, de la cual haremos un desglose. Una de las dimensiones a evaluar en la calidad de la educación es la eficacia, o dicho de otro modo, como el grado de cumplimiento efectivo de los objetivos educativos propuestos. El error más común es intentar medir la educación solo con este aspecto, poniendo el énfasis en la calidad del producto educativo, tomando como criterio para ello los resultados alcanzados por los estudiantes al final de su proceso de aprendizaje o en momentos claves del mismo, Enlace, Scali, PISA, semejante al mundo de la iniciativa privada, que consideraron la perfección del producto como el criterio central de calidad. Otro punto a considerar es la vertiente de eficiencia, esto es, el grado de adecuación entre los logros obtenidos y los recursos utilizados. El establecimiento de variables de medición en los recursos humanos y económicos, tales como la media, alumnos, profesor, las tasas de egresados o de abandono, el gasto en educación por alumno y otros semejantes, se deben al impulso proporcionado por esta concepción de la calidad. Hay que recordar que el término recurso hace referencia a elementos personales y organizativos y no simples materiales o económicos, y que la relación entre aquellos y los resultados no tiene por qué hacerse puramente en términos de costo-beneficio.
Por tanto, la evaluación de este aspecto debe incluir a todos los actores: personal, funcionarios, centros de trabajo, organización, funcionamiento, infraestructura, CEP, CEPS, etc. Verificar la pertinencia de la educación, es decir, los programas, contenidos, infraestructura, ¿realmente son los adecuados para un país, estado, región, grado escolar, etcétera? Por último, la calidad de la educación consiste en subrayar su vertiente de satisfacción de necesidades y expectativas. Haciendo un resumen del concepto de calidad, se pone en manifiesto la existencia de al menos 4 dimensiones, entre las que destacan específicamente las de eficacia, eficiencia, pertinencia y satisfacción por lo menos. ¿No sería lógico hoy en día intentar valorar la calidad de una institución o de un sistema educativo fijándose solamente en alguna de las vertientes identificadas, dejando de lado las demás, sino, lo que es más importante, las relaciones que existen entre ellas? Ahora sí, pasamos a tratar el tema de la evaluación de la calidad de la educación. Una vez que se ha conseguido concurrir en una definición de la calidad de la educación, es entonces que podemos proceder a construir un modelo de evaluación. Actualmente, en el ámbito educativo, todo parece haberse convertido en sujeto de evaluación. El aprendizaje estudiantil, desempeño docente, diseño y desarrollo curricular, organización y funcionamiento escolar, las TICs puestas en práctica, rendimiento de un centro. Nada parece escapársele a los cientos de evaluadores que surgen por doquier, incluso haciendo documentales para el cine. Pero nos olvidamos de evaluar al sistema educativo en general, al impacto de las políticas educativas, las reformas de la educación, el desempeño de las autoridades educativas, a organismos como CEPS, CEP, el financiamiento, la gestión institucional, medios de comunicación y demás actores sociales. Los propósitos por los que se realiza la evaluación no siempre son nobles. Existe una verdadera patología de la evaluación, que se traduce en la existencia de un cierto número de malos usos y abusos. Así sabemos que se puede evaluar para conocer, para valorar y para mejorar, pero que también puede hacerse para dominar, para justificar decisiones, para promover o denigrar una determinada imagen. El principal propósito en la evaluación debe ser la mejora de la actividad educativa. No se trata de evaluar por el simple gusto de hacerlo, ni siquiera por el noble propósito de mantener informada a la sociedad. Cuando evaluamos una realidad, invadimos la intimidad de las personas evaluadas. Esto exige, como contrapartida, centrar la atención en sus posibilidades de mejora. Exigencia ética que pesa sobre el evaluador como contrapartida del poder que ostenta en el proceso de evaluación. Si entendemos entonces la dificultad en que consiste evaluar el aprendizaje de un alumno o el funcionamiento de un centro escolar, sabremos entonces las dificultades cuando hablamos de evaluar un sistema educativo o la calidad de la educación. Tal vez por ello se cometa un error clásico. Por ejemplo, estamos acostumbrados a oír hablar de planes de evaluación de la calidad de la educación que al final se reducen a la aplicación de pruebas de conocimiento a los alumnos, reduciendo este concepto tan amplio a tan solo uno de sus aspectos. Nuestra propuesta se basa en lo anterior expresado. Una correcta utilización de evaluación de la calidad educativa exigiría al menos 3 condiciones complementarias. En primer lugar, habría que asegurar lo integral en su enfoque. Dicho de otro modo, solo usarse en aquellos casos que pretenden abarcar todos los aspectos de la realidad evaluada y no solo alguno de ellos. En segundo lugar, habría que respetar la globalidad de la valoración, lo que implica referirse a la realidad evaluada en conjunto y no a sus componentes singulares. En tercer lugar, habría que reclamar la apertura a la dimensión cualitativa, centrándose en los aspectos más directamente relacionados con el concepto de calidad que se adopte. Cuando estos requisitos no se cumplen, posiblemente estemos ante una actividad concebida con demasiada ligereza. Así resulta pertinente hablar de la evaluación de la calidad de un centro docente o de un sistema educativo siempre que se pretenda realizar una valoración global del mismo.
de acuerdo con los criterios establecidos de antemano de cara a su valoración cualitativa. Entre esos pasos que constituyen los elementos básicos de una estrategia para evaluar la calidad de la educación, destacamos los siguientes. Concurrencia colegiada en el significado de calidad. Consiste en ponerse de acuerdo acerca de qué debemos entender por dicha expresión. Identificación de los criterios y factores de la calidad. Identificación de valores y aspectos susceptibles de medición o indicadores cuantitativos y cualitativos. Siguiente, construcción de instrumentos de medición de calidad. Resulta necesario disponer de instrumentos que nos permitan aproximarnos a ella de manera indirecta. En ocasiones no bastará con construir un solo instrumento, sino que habrá que recurrir a una combinación de varios, cada uno de los cuales enfoca un área determinada de aquella. De ahí que tienda con mayor frecuencia a hablarse de sistemas de medición que de instrumentos singulares. Establecimiento de mecanismos y programas coherentes de evaluación de la calidad. Una vez negociado el significado de la calidad entre los diversos actores educativos, realizada la identificación de los criterios y los factores que permiten su definición y su predicción, y construidos los instrumentos más adecuados para diagnosticarla, el último paso de la estrategia propuesta consiste en establecer los mecanismos y los programas adecuados para proceder a su evaluación. Dicho de otro modo, ello supone que las tareas de negociación, identificación y operacionalización de la calidad de la educación deben preceder a su evaluación. Establecimiento de mecanismos de retroalimentación y autoevaluación. Es importante ir mejorando en cuanto al proceso de la evaluación se refiere y sobre todo, muy importante, ¿quién evalúa al evaluador? Les agradezco su atención. Espero que nuestra propuesta sea de interés para todos. Gracias.